Doctora Annalisa, entonces también tiene 25 minutos para desarrollar su tema. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Vamos a compartir ahora nuestra presentación. Muy bien, hablaremos esta noche de un tema controversial que es sobre la endometriosis y la microbiota. Bien, vamos a ver un segundito, si me permite volver a quitar esto. Bueno, la endometriosis, como bien termina diciendo el doctor Hidalgo, no es solamente una enfermedad ginecológica, también es una experiencia corporal, inmunológica y emocional que atraviesa silenciosamente la vida de millones de mujeres en el planeta. Conversemos entonces en esta apertura que es la microbiota, en la cual, permítame un segundito quitar esto de acá. Muy bien, que es ese ecosistema invisible que habita en nuestras mucosas y que es absolutamente clave para comprender los mecanismos inmunológicos, neuroinmunes y psicosociales que perpetúan el dolor en nuestras pacientes. Y para ello vamos a hacer una brevísima introducción en lo que son las barreras, porque sin conversar brevemente de ellas es imposible hablar de por qué ocurre esta patología. En las barreras intestinales podemos observar que existen las llamadas tie junction o uniones estrechas, como en todas las mucosas y en los epitelios, tanto vaginal, endometrial, de las trompas, de la vejiga y en todas nuestras células, en las cuales también tenemos los desmosomas y las claudinas y que hacen que sea impermeable nuestras barreras. Una vez que esas barreras sean rotas por diferentes causas, que las hablaremos un poquito más adelante, podemos observar que hay una traslocación hacia la linfa, hacia el sistema vascular, produciéndose una reacción del sistema inmunológico con aumento de la activación de células T, citoquinas inflamatorias y una disminución de la tolerancia inmunológica. Este mismo proceso ocurre en la gráfica del lado derecho en el endometrio, en el cual también se pierde la estabilidad de la barrera y puede haber una traslocación bacteriana. Y las mujeres somos cíclicas y por lo tanto tenemos algo que se llama ventana de vulnerabilidad. Esta ventana de vulnerabilidad viene dada en la segunda fase del ciclo menstrual por la progesterona, quien también permeabiliza a las membranas, por lo tanto, y a las mucosas, por lo tanto haciéndonos fisiológicamente más vulnerable al paso y traslocación de bacterias, que si bien son adecuadas, como conversaba el doctor Cristian Hidalgo, que son Lactobacillus crispatus o Yersinia gasseri, va muy bien, pero si nos encontramos con Lactobacillus inert o con bacterias patógenas, vamos a hacer entonces que haya una respuesta inflamatoria importante. En diversos estudios y en resúmenes hay una compleja interrelación entre la microbiota y la endometriosis, encontrándonos que en las mujeres sanas las barreras están estables, hay un desarrollo y un desenvolvimiento del sistema inmune normal, y por lo tanto cuando entran detritus y células endometriales a nuestro peritoneo pueden ser fagocitadas adecuadamente, limpiando el medio ambiente peritoneal, produciéndose entonces un estado de salud fisiológica durante cada ciclo menstrual. Veamos entonces que un nuevo concepto también que vamos a incluir para luego integrar todo lo que estamos conversando, que es el estroboloma. El estroboloma es ese conjunto de bacterias que poseen genes capaces de producir una enzima llamada beta-glucuronidasa,
que es capaz de separar el estrógeno que se va a excretar, pudiendo ser reabsorbido nuevamente a través de algo que es el eje estrógeno-intestino, el cual vamos a mirar en esta siguiente gráfica, en la que sobre el lado izquierdo podemos ver el estrógeno apoyado sobre su transportador y la vejiga de su molécula de colesterol y su beta-glucuronidasa. Cuando viene la bacteria puede separarla y el estrógeno puede ser reabsorbido nuevamente por el epitelio intestinal, pasando al sistema linfático, a la circulación, entrando en el estroma del endometrio, alterando entonces actuando sobre la mitocondria, produciendo una activación entonces de las enzimas aromatasas y de la expresión del ER-alfa beta, que es el receptor de la progesterona, que es un tema aparte que conversaremos incluso en los próximos congresos, que es la resistencia a la progesterona en endometriosis, íntimamente ligada también a la alteración de la microbiota. Por lo tanto, tenemos muchísimos avances en cuanto a la fisiología, a la bioquímica de la endometriosis, más allá de la expresión del tumor, produciéndose entonces a la entrada de este estrógeno nuevamente junto con esta activación y resistencia a la progesterona, de alteración del ADN, produciéndose luego entonces un aumento de la inflamación, adhesión, angiogénesis, dolor, crecimiento de factores de necrosis tumoral, muerte celular y por lo tanto una grandísima reacción inflamatoria, llevando al cuadro clínico que conocemos. Esta enzima beta-glucuronidasa es capaz también de revertir la glucuronización de productos químicos a los que estamos tan expuestas, como que son carcinógenos químicos, talatos, pesticidas y hormonas esteroideas y toxinas liposolubles. También está implicadísima en la presencia de endometriosis, que si bien bioquímicamente y desde el punto de vista metabólico está muy relacionado con el cáncer en cuanto a su fisiología y su bioquímica, en los síndromes de ovarios poliquísticos, en los miomas, etc. Las bacterias que más producen beta-glucuronidasa son casi todas las especies de la Escherichia coli, Shigella salmonella, Roseburia y el Faecalibacterium browniesti, que si bien debe estar en nosotros porque está en el equilibrio de nuestro moco, cuando se altera por tratar de proteger demasiado y formar más moco porque hay bacterias que consumen ese moco protector, pues también puede haber una mayor actividad de la beta-glucuronidasa. Entonces, estrógeno que es reabsorbido principalmente en este momento va a ser 10 veces más activo que el estrógeno original, produciéndose entonces un proceso muchísimo más inflamatorio. En esta volvemos nuevamente a ver otro trabajo científico en donde reitera, publicado en abril del 2025, que esto aparece significativamente en casi todos los nuevos estudios científicos. No olvidemos que dentro de la microbiota, la parasitosis intestinal no debemos olvidarla, sobre todo los oxiuros, que es tan importante y que aparece sobre todo en las primeras etapas de la vida y en las niñas, produciendo ya una alteración que puede hacernos más predisponentes a sufrir endometritis, adenomiosis y endometriosis. Hay estudios en los que ya nos dicen que el 30 y 80% de las pacientes con endometriosis tienen disbiosis. ¿Por qué? Porque las bacterias producen algo de su superficie que se llama lipopolisacáridos, que activan la receptor número 4 en la superficie endometrial y en la superficie de los ovarios, aumentando la actividad macrofágica, el factor de necrosis tumoral kappa beta y el factor interleuquinas y el factor de crecimiento vascular, el VEGF, tan importante en esta
proliferación vascular que vemos en todas nuestras pacientes. Todo tiene una explicación que no la vamos a quitar con el bisturí. Vamos a hacerlo a través del abordaje de los mecanismos subyacentes, fisiológicos y bioquímicos en nuestras pacientes. Por lo tanto, al activarse este factor de crecimiento, va a haber un aumento de un medio ácido, hipóxico, ácido hialurónico, fibrina, cicatriz, más crecimiento tumoral, más activación macrofágica, más ácido láctico. Y si ese ácido láctico proviene de las cepas de Escherichia coli, que es el ácido láctico, va a ser muchísimo más proinflamatorio, va a producir más dolor, va a activar también otras vías del glutamato, más hipoxia y más neovascularización, produciéndose el proceso del cual son ya tan comunes viendo en nuestras pacientes con endometriosis. En este gráfico vamos a ver también cómo esa translocación de toxinas bacterianas va a producir una endotoxemia en la cual va a haber activación de estas Toll-like receptor 4, en el que tendremos una mayor activación de las células del factor kappa beta que activa los linfocitos B en nuestras pacientes, produciendo actividad lisosómica con todo lo que conlleva de los estados proinflamatorios. Es expresamente importante en la superficie de los ovarios la presencia de estos receptores de Toll-like receptor en los ovarios. Y diremos, ¿pero por qué tenemos tantos de ellos en los ovarios si están ahí arriba escondidos? Precisamente para proteger al gameto de la presencia de la invasión bacteriana, para respetar y proteger la reproducción de la especie. Por lo tanto, cuando veamos lesiones endometriósicas en nuestros ovarios, debemos pensar que han llegado hasta allí, como lo demuestran los estudios de nueva secuenciación genómica, lipopolisacáridos de bacterias patógenas. Por lo tanto, en el Field Medicine de las mujeres con endometriosis vamos a observar que hay una desregulación del sistema inmune causado por la endotoxemia, un leaking gut, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, un aumento del flujo retrógrado y la mala reabsorción de las células endometriales debido a toda una desregulación del sistema inmunológico. No olvidar el cortisol, que influye en este estado proinflamatorio de la endometriosis, hace que las barreras estén mucho más abiertas y las tight junction estén abiertas permanentemente, los cuales los eventos adversos en la infancia, los traumas, las relaciones tóxicas también hacen que esto esté mucho más permeable y perpetúe la enfermedad muchísimo más. Por eso debemos tratar la parte emocional de nuestras pacientes. Las bacterias patógenas también se alimentan mucho más de cortisol y disminuyen metabolitos como son el butirato, importantísimo para bajar la inflamación, y favorece, por lo tanto, una disminución de la respuesta del sistema inmunológico. Y activando también lo que llamamos el dolor neuropático por inflamación del nervio vago y de todas las interleuquinas, lo cual no me voy a extender en este momento en aras del respeto al tiempo. Aquí tenemos algunos trabajos científicos que no los avalan, y los estudios que ahora nos han llevado a toda esta nueva información en la nueva secuenciación masiva del 16S-ARN, en el que podemos ver más allá de la microscopía electrónica y vemos el genoma bacteriano. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales comparamos a través de biopsias endometriales y tomas de muestras del flujo endometrial, las características de las especies microbianas que se encuentran en estas dos entidades, viendo que hay, por ejemplo, en estas pacientes un aumento de gardenelas, de atopobium, de probetelas, y en la cual hay un aumento del Lactobacillus inert y ausencia del Lactobacillus crispatus, Jensenii y Gaceris, los cuales son importantes, y hay una grandísima biodiversidad, como podemos ver en los colores,
las cuales no debería ser porque debemos de tener muy poca diversidad en el endometrio. Aquí tenemos también otro ejemplo en la cual tenemos un sobrecrecimiento de Gardanelas vaginalis importantísimo en el flujo vaginal y una ausencia de Lactobacillus en el endometrio. Si estudiamos el intestino en estas pacientes a través también de estos estudios de nueva secuenciación genómica, vamos a observar en las heces de estos pacientes aumento también de bacterias productoras de beta-glucuronidasa y también de toxinas de bacterioides frágiles, que también consumen mucho GABA, que es un neurotransmisor importante en la estabilidad emocional y en la estabilidad de las barreras de las mucosas en nuestro cuerpo. Aquí también podemos observar cómo la Escherichia coli daña el ADN a través de la colibactina, produciendo entonces también crecimientos tumorales. En estos estudios, en los cuales vemos en este gráfico de barras, en la cual observamos en Latinoamérica un aumento de los estreptococos sobre los enterococos, a diferencia de Europa, en la que tenemos una inversión en las características de cuáles son los patógenos más comunes. Por eso también debemos estar muy pendientes de que debemos hacer estudios en cada uno de nuestros países para poder tratar de manera también más personalizada a nuestras pacientes. En nuestra población, por ejemplo, venezolana, tenemos un crecimiento muy importante de estreptococos sobre los enterococos y los estafilococos, y luego la Gardnerella vaginalis en endometrio es la tercera encontrada diferencia de esa relación en la población europea. Cuando vemos estreptococos podemos observar en nuestras histeroscopias lesiones cavitarias muy típicas de este tipo de bacterias en las cuales ya suponemos que puede haber. Por supuesto, la fertilidad va a estar bastante afectada. Es una paciente que seguramente tiene adenomiosis y endometriosis. ¿Cómo vamos a abordar esto? Habíamos conversado sobre el tema de los antibióticos, pero ¿a dónde vamos con los antibióticos que van también a destruir a nuestros lactobacilos, sobre todo nuestros lactobacillus Yerseni, Gasseri y Acidophilus? El Crispatus afortunadamente es un poco más resistente, por lo menos a la mayoría de los imidazoles. También el tratamiento de probióticos es nuestra punta de lanza hacia donde vamos encaminados, hacia esta medicina más biológica. La reincorporación de ácidos grasos de cadena corta a través del butirato y los trasplantes de microbiota y la inmunomodulación. El estilo de vida es sumamente importante, como ya todos hemos venido sabiendo, incorporar cambios alimentarios para obtener la mayor cantidad de micro y macronutrientes y también alimentar bacterias productoras de butirato. Una alimentación FoodMap sumamente guiada de muy pocos días de duración, máximo 14-15 días, retirarla rápidamente porque su prolongado uso podría ser que murieran bacterias o no crecieran bacterias productoras de butirato, que es sumamente importante por sus gran propiedades antiinflamatoria, antioxidante, inmunomoduladora y anticancerígena. Yo lo utilizo en todas mis pacientes como entrada mientras estamos haciendo la reimplantología de las bacterias y disminuyendo primeramente las bacterias más patógenas. Y además tratando el eje del estrés en las pacientes, porque mientras mantengamos barreras permeables y cortisol muy elevado y no empecemos a tratar a través de la alimentación cambios y sustratos para poder hacer una adecuada reimplantología con probióticos, cepa específica, es muy importante. No todos podemos tratar con probióticos. Vamos a informarnos, vamos a estudiar, pero mientras no lo hacemos y nos vamos a dedicar a otras cosas, trabajemos en equipo, refiramos a pacientes a los médicos que saben de microbiota para que coloquen la cepa adecuada, porque no todos los lactobacilos de todas las cepas sirven para todas las cosas. Inicialmente reimplantamos con Saccharomyces boulardii
y Lactobacillus crispatus en todos los casos de origen humano. El Lactobacillus crispatus es un descubrimiento maravilloso porque inhibe las células cancerosas y todas las neoproliferaciones, incrementan los niveles de citoquinas antiinflamatorias y reducen la expresión de la interleuquina 6, 8 y 4 también, aumentando la interleuquina 10, 12 y la 70 y disminuyendo el factor de necrosis tumoral alfa. Aumenta los niveles de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina E y activa las células T reguladoras. Es importantísimo notar que la endometriosis tiene un comportamiento similar al de una neoplasia, lo volvemos a decir, y que el Lactobacillus crispatus, ya lo dijo muy bien el doctor Cristian, que ayuda a inhibir a la Chlamydia trachomatis, a la Cándida y a la Escherichia coli, que se hace muy buena compañera del malo de la familia, que es el Lactobacillus iners. Igualmente, sepamos usar Lactobacillus, cepa específica, el CCFM1339, el M247. Igualmente, el Lactobacillus salivarius es bien importante en este tipo de pacientes. Usemos probióticos de cuarta generación de origen humano. No todo lo que conseguimos en el mercado es cualidad médica y suplementar probióticos es muchísimo más complejo de lo que pensamos. En algunos casos podemos usar también el ácido bórico, el cloruro de decuadilio, que es un bactericida también importante, no siendo una acción antibiótica y destruyendo la membrana de las bacterias patógenas gram positivos y gram negativos. Si necesitamos usar antibióticos, debemos acompañarlos siempre con Saccharomyces boulardii para evitar el sobrecrecimiento de bacterias patógenas, usarlo el menor tiempo posible, tratar a la pareja en simultáneo es absolutamente indispensable en todas nuestras pacientes. Hago una invitación a que hagamos una ginecología integrativa en el que veamos al paciente más allá de lo aparente. Introduzcámonos en esa biografía única, en esas experiencias y contextos que ella nos narra, que merece ser escuchada, comprendida, no liviando solamente el síntoma del tumor, sino transformando su calidad de vida, haciéndola partícipe activa de ese cuidado de su salud y reconociendo el poder de la información, de la empatía y de la corresponsabilidad de esta medicina verdaderamente transformadora. Muchísimas gracias por haberme dedicado esta escucha en este momento. Trabajemos en equipo, investiguemos en este apasionante mundo. Ya tenemos tecnología e investigación, así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Estamos abiertos a cualquiera de sus preguntas y aquí tienen pues mis redes sociales, mis números para que podamos conectarnos cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú por esta invitación y esperemos reencontrarnos en otros auditorios mucho más frecuentemente. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, doctora Annalisa Di Rocco. Interesante el tema que ha tratado de microbiota en la endometriosis.